Les doy la bienvenida a todos. Les quiero preguntar si me pueden escribir en el chat si el audio está claro. Bueno, eh, para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Correa, soy ingeniero de marca de la empresa Laminaire. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Juan Querol de Anemoy. Queremos darle la bienvenida a este webinar enfocado al tema de ventiladores de techo. Esperamos que todos aprendan bastante el día de hoy. Bueno, les queremos recordar que tenemos el panel de control ubicado a mano derecha. Allí podrán levantar la mano y podrán dirigirse en caso tal de alguna inquietud o pregunta para el posterior final de la charla la socialicemos. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro panelista, el ingeniero Juan Querol de Anemoy. Eh, Juan, te uso la palabra para que comiences. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Laminaire, ¿no?, esta oportunidad de participar en el webinar, explicaros las soluciones para el ahorro energético que proponemos con diferentes ventiladores y saludar a todos los asistentes. Espero que sea, la verdad, que sea útil la información que vamos a compartir y que podamos trabajar juntos en un futuro. Pues voy a pasar a presentar. Si quieres, Alexander. Claro, Juan, puedes proseguir. Muy bien. Pues a ver. Muy bien, pues la marca Nemoy, a la cual represento, lleva 3 años en el mercado. Se ha configurado como una marca de ventiladores, tanto de techo como de pared, como portátiles. Entonces, hemos intentado que sea una marca que tenga el mayor número de productos posibles para cubrir cualquier necesidad del mercado. Entonces, cubrimos desde instalaciones industriales en cualquier sector, ya sea logístico, grandes almacenes, aeropuertos, centros comerciales, hasta pues ventiladores de tamaño doméstico para, por ejemplo, cualquier habitación de hotel o directamente ventas a particulares. Y también tenemos una gama más comercial para cualquier tipo de restaurante, tienda, supermercado, etcétera. Entonces, dentro de los ventiladores HVLS veremos después todas las posibilidades que ofrecemos. Tenemos 3 gamas de producto. Cada una de ellas luego se divide en varios tamaños. Luego, en cuanto a ventiladores portátiles, disponemos de 2 gamas, que sería la llamada Ergo a la izquierda, que es la que cuenta con 4 ruedas y es muy fácil de manejar. Tamaños desde 90 centímetros hasta 2 metros de diámetro. A la derecha queda el ventilador Airvagon, que sería para espacios con un suelo un poco más escarpado. Tiene también 3 tamaños, desde 85 centímetros de diámetro hasta 1,45 m. En cuanto a ventiladores direccionales, tendríamos la posibilidad de la serie Airbeam a la izquierda, que es sobre todo para lugares donde no se puede poner un ventilador grande de techo, tener una ventilación dirigida hacia las personas que están o bien trabajando o bien simplemente que sean clientes que están en un comercio. Este ventilador
se suele usar muy comúnmente en zonas de estanterías, donde los pasillos son estrechos. En la imagen central podemos ver dos Air Pivot. Es un ventilador que tiene un motor pivotante. Entonces también tiene 3 tamaños de un metro, metro 20 y metro y medio de diámetro. A la derecha arriba tendríamos el Airgate, que es un ventilador que nos sirve para extraer el aire caliente, cualquier tipo de gas que venga en un camión o un contenedor de carga marítimo. Entonces lo podemos poner en el muelle de carga para antes de trabajar en el camión, pues poder ventilar el contenedor. Y abajo a la derecha tendríamos el Airwall, que es un extractor de pared, también con tamaños de 1 metro, metro 20 y metro 50. Con este conseguimos extraer hasta 60.000 metros cúbicos por hora, y muchas consultas que nos hacen sobre este ventilador es sobre si es silencioso. Aquí hay que decir que todos los motores que tenemos en nuestra gama son motores DC. Entonces son motores muy eficientes, como veremos más adelante, y además muy silenciosos. El ruido total de los ventiladores es inferior a 60 decibelios siempre. Entonces, es un dato muy importante a tener en cuenta también. Y también tiene otra ventaja, que es que no necesitan mantenimiento, como en otros motores tipo AC, que hace falta pues siempre renovar el aceite, por ejemplo, dentro de la caja de cambios, o cualquier rodamiento que pueda desgastarse por el tiempo, ¿no? En cuanto a ventiladores domésticos, tendríamos a la izquierda la gama Airlux. Esta gama va a presentar, cara a este año, este verano que entra, dos nuevos colores. Hasta ahora estaba en color aluminio y en madera con el motor negro, pero va a presentar ahora también un modelo totalmente blanco y otro totalmente negro. Tiene el tamaño de 1,5 metros y de 2,5 metros. En la imagen del centro tenemos, por la parte de la marca Aeratron, que sería el ventilador FR. Es un nuevo ventilador que es un poquito más económico que los AE Plus que salen en la parte derecha. Entonces, hay 6 combinaciones de colores para estos ventiladores y 3 tamaños, desde metro 10 hasta el metro 52, o sea, lo que serían 43 pulgadas hasta 60 pulgadas, pasando por 50. En cuanto a ahorros, ahora veremos cómo conseguimos el ahorro en cualquier tipo de edificio con climatización. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos diferentes estudios realizados por empresas externas, como son, por ejemplo, la Universidad de Liverpool, que nos facilitó el dato de 45% de ahorro en invierno. HT Lyons, que en verano nos indicó que se conseguían hasta 25% de descuento, de ahorro energético. Y a la derecha, un ejemplo del aeropuerto de Valencia con medidas reales que obtuvieron un 30% de ahorro anual. Entonces, ¿cómo se logran estos ahorros? Al final, en los sitios donde están climatizados, cada grado que podamos modificar, ya sea aumentando la temperatura de consigna en verano o reduciendo la temperatura de consigna en invierno, cada grado supone un 8% de ahorro en el consumo energético. Entonces, para verano, por ejemplo, podríamos, o bien nuestra recomendación es que para alturas superiores a 3 metros se ponga siempre en impulsión, con una potencia entre el 25 y el 80%. Se puede, obviamente, esto ya depende del gusto de la persona que esté debajo, ¿no? Pero esto sería lo ideal para que la persona esté recibiendo un buen
una buena velocidad de aire adecuada a la temperatura. Entonces, esto se puede hacer de modo manual con los controladores que tenemos, pero además el controlador Magno Control tiene la posibilidad de incorporarse unos sensores de temperatura que lo que hacen es que automáticamente el controlador va a encenderse cuando la temperatura alcance un valor mínimo que le hemos indicado y va a ir aumentando hasta el porcentaje máximo que le indiquemos cuanto más sube la temperatura. Ahí se programa una diferencia de temperaturas, entonces arranca una determinada temperatura y va aumentando la velocidad automáticamente. Esto es muy interesante para no estar constantemente modificando la velocidad o viendo que hay cualquier trabajador que tiene que desplazarse a cambiar la configuración y demás. Esto lo evitaríamos. Entonces, ¿qué conseguimos en verano? Al final es una brisa interior en el edificio que reduce la sensación térmica de 2 a 6 grados. Vale, los ahorros en verano, ¿cómo se consiguen? Pues básicamente lo que hacemos es ayudar al sistema de climatización. Al crear una brisa interior, hacemos que el sistema de climatización se sienta mucho más, la gente lo sienta mucho más. Entonces, hemos hablado de que cada grado genera un 8% de ahorro, que se puede contrastar en los informes que nos han aportado diferentes aeropuertos. El confort se realiza pues evitando el efecto invernadero que tenemos en muchísimos edificios y que provoca una sensación de agobio. Entonces, cuando se crea una brisa interior, esta sensación de agobio, de efecto invernadero, desaparece y entonces es cuando se ayuda a mejorar la sensación térmica. Entonces, ¿qué podemos hacer también para ayudar a extraer esta temperatura? Entonces, nuestro Magno Control también se puede usar junto con exutorios o ventanas automatizadas, abriendo automáticamente las ventanas cuando bien se programa por horario, ¿no? De noche, por ejemplo, cuando hay una temperatura exterior inferior a la interior, se puede utilizar el aire exterior y meterlo dentro del edificio. Incluso también permite que cuando la temperatura sea demasiado alta en la parte del techo del edificio, colocar el ventilador girando en modo extracción o modo invierno y extraer ese calor. Pero esto también se puede conseguir si no tenemos exutorios con apertura de puertas o ventanas simplemente. Entonces aprovecharíamos el aire fresco de la noche, incluso de la mañana hasta una determinada hora, como pueden ser aquí en el caso de España sería pues a lo mejor hasta las 11 que ya empieza a hacer más calor. Entonces aquí tendríamos un aire mucho más fresco de forma prácticamente gratuita porque el consumo del ventilador para la cobertura que tienen es realmente bajo. Entonces, pasamos a explicar cómo podríamos calcular el confort y luego veremos cómo lo combinamos con el aire acondicionado. Entonces, para el confort nosotros utilizamos principalmente, hay muchos más, pero este diagrama de la Health and Safety Executive, que es la agencia de salud de Reino Unido. Entonces, os explicamos a continuación cómo se calcula cada caso, ¿no? También tenemos esta herramienta que es muy interesante porque simplemente online podemos rellenar unos datos de temperatura, velocidad de aire, incluso la ropa que lleve cada persona y conocer si estaría en un punto óptimo de confort o no. Entonces, esto nos sirve para muchos informes que hacemos a nuestros clientes explicando el por qué
y qué velocidad de aire tenemos que dar para que tengan una sensación de confort. Pues aquí explicamos cómo calcular el diagrama este de la agencia HSE para saber la sensación térmica que tendremos según el movimiento de aire que haya en el interior del edificio. ¿Vale? Para calcular, vemos que en el diagrama, por ejemplo, hay una temperatura de bulbo seco en la parte de arriba y una de bulbo húmedo en la parte inferior. Y luego ya según la velocidad del aire, pues hay unas diferentes temperaturas efectivas, digamos, que serían como nuestra sensación térmica. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el caso de Medellín, en Colombia, donde he estado viendo los datos que daban de medias. Entonces, las temperaturas medias máximas a mediodía oscilan entre 26 y 28 grados. Yo he cogido el 27 grados. Veréis que está marcado en verde para una humedad de en torno al 70%. Entonces, si desde la línea de 27 grados cogemos la humedad de 71%, nos encontramos que la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo es de 4 grados. Está marcado en rojo. Entonces, aquí está la explicación de cómo trazar la línea verde que se ve en el diagrama sería nuestros 27 grados en la parte alta del bulbo seco, nuestra diferencia de menos 4 en el bulbo húmedo, con lo cual trazamos la línea entre 23 grados en el bulbo húmedo y 27 en el bulbo seco. Y para una velocidad de aire de 0,5, pues vemos que la sensación térmica es de 23 grados, con lo cual simplemente con el movimiento del ventilador estamos rebajando la sensación térmica en 4 grados. Tengo varios ejemplos más, por ejemplo, haciéndolo a 0,75 metros por segundo, conseguimos pues unos 22 grados y medio aproximadamente, una mejora de 4,5 grados. Para un movimiento de 1 metro por segundo mejoramos 5,3 grados. Esto es interesante que lo podáis compartir también con vuestros clientes, porque así ellos verán que realmente van a mejorar bastantes grados. La verdad que la diferencia es muy grande. Y lo que hemos visto es la recomendación de cuándo hay que usar el aire acondicionado. Nosotros tenemos diferentes casos en España en los que hay meses en los que no hace falta encender el aire acondicionado, con lo cual el ahorro es del 100% en el aire acondicionado. Tendríamos solamente los ventiladores, serían suficientes. Entonces, nuestras recomendaciones es que cuando la temperatura sea superior a 29,5 grados, donde se trabaja, se hacen trabajos ligeros, son trabajos con movimiento, ahí recomendamos que se instale aire acondicionado, porque si no, ya vemos que he trazado la curva entre los 30 grados en bulbo húmedo, en bulbo seco, perdón, y los 25,5 que serían en bulbo húmedo, y la temperatura, la verdad, que ya pasa de 25 grados, que sería una recomendación para la gente que esté en movimiento, para evitar sudoración y desconfort al final. Cuando la temperatura sea superior a 31 en oficinas, también recomendamos el aire acondicionado. Esto es más alto porque, claro, la gente de oficina está sentada, entonces no tiene tanta actividad física, pero igualmente sí que empiezan a perder concentración ya a partir de estos 30 grados normalmente. Nosotros proponemos las 3 gamas de ventilador de techo, HVLS,
Entonces tendríamos el Slim, que es un modelo pues orientado hacia diseño, con el drive incorporado encima del motor, 5 aspas. El Air Max sería un motor un poco más pesado y robusto, ¿no? Al final creo que son 30 grados, 30 kilos más que en el Slim, pero es un ventilador que cuenta con una IP65, con lo cual para sitios de humedad, de polvo, incluso para exteriores, es un ventilador muy robusto. Y la gama Air Pro, que ya sería pues la más, digamos, alta de gama, porque cuenta con una IP55 que es muy alta y además con un diseño también bastante atractivo para el cliente, ¿no? Entonces, esta es nuestra tabla de selección, un poco por modelos, porque muchas veces nos preguntáis, oye, ¿qué modelo elijo? Pues nosotros nos basamos principalmente, empezamos pensando en la altura del edificio. Pues tenemos desde el Aeratron, que se instalaría en la parte más baja, junto con el Airlux, y luego ya pasaríamos a la gama, por ejemplo, Air Pro. Tendríamos desde la talla S, que es un motor de 100 vatios, hasta la M, que ya es un motor de 350 vatios, y la L, que es un motor de 1000 vatios. Pues vemos que cada uno tiene una altura determinada en la que podemos instalarlo. El Air Slim M, el Slim solamente tiene M y L, pero el M sería el equivalente al Air Pro M en cuanto a altura de instalación, y el L igual en cuanto a altura de instalación. Entonces, estas dos gamas son muy similares, pero una cuenta con una protección IP mayor, además de que tiene mejores acabados, y el Air Slim pues es un ventilador muy fiable y muy fácil de instalar también. La diferencia también es que el Pro L, por ejemplo, tiene el drive externo. Se puede instalar en una pared o columna cercana al motor, pero siempre y cuando la distancia de cable del motor no exceda los 30 metros. Luego las gamas de AirBeam, AirVagon, AirGo, AirWall se pueden instalar en cualquier lugar. Al final, con que tenga una altura de techo que permita que entre el ventilador, se puede instalar. Pues lo hemos puesto a partir de 2,5 metros. La gama Air Max, debido a la potencia de motor, pues lo hemos limitado a 20 metros de altura, así como el Air Slim L, que sí que llega a 1500 vatios, pues está hasta 30 metros, incluso el Air Pro L, 30 metros. Y ya tenemos varias instalaciones aquí en España con estas alturas. Entonces, estas son, por ejemplo, coberturas del Air Max. Nosotros siempre hacemos una cobertura recomendada, que sería hasta que la velocidad del aire llegue a 0,5 metros por segundo, y luego otra máxima, por si acaso queda alguna zona que falta por cubrir un poco, pues con una velocidad de aire de 0,2 metros por segundo. Realmente los 0,2 metros por segundo solamente serían válidos para zonas de oficinas donde el trabajo es más quieto, pero en las zonas de trabajo donde requiere pues movimiento de la gente, normalmente como mínimo tenemos que estar en 0,5 metros por segundo, y recomendaríamos incluso que el mínimo que hayamos proyectado sea de 0,75 metros por segundo, para que la gente esté confortable. Y vemos los diferentes modelos de Air Max con coberturas de hasta 1600, casi 1700 metros cuadrados. Luego en el Air Slim, el modelo M, tendríamos coberturas de hasta 640 en recomendada y máxima por casi 900 metros cuadrados.
según los tres tamaños. En la parte del L, la recomendada sería de 2.400 metros cuadrados y la máxima de 3.360. La gama Air Pro con el pequeño, que cubriría una máxima recomendada de 158 metros cuadrados y una máxima de 222 metros cuadrados. La gama M vemos que es bastante similar a la del Air Slim, entonces el grande de 4 metros de diámetro pues estaría en 440 metros cuadrados recomendados y máximos de 616. Y el L sería recomendados 1914 y máximos 2679. Pues con estos gráficos que podemos compartiros, nosotros los tenemos todos en AutoCAD, entonces podéis usarlos también en vuestros proyectos para plantear cuántas unidades necesitáis en cada edificio. Esto es un ejemplo de consumos para que veáis que pese a que el motor, por ejemplo, en el Slim M es de 350 vatios, cuando todavía no hemos pasado de 60 revoluciones, estamos consumiendo apenas 30 vatios, no llega a 40 vatios. Entonces, no tiene nada que ver la potencia del motor con después el consumo del ventilador. Esto lo encontramos en todos los modelos. Entonces, esto es importante explicarlo porque cuando estás proponiendo una solución de ahorro energético, te pueden decir, sí, pero es que si añado 1000 vatios a mi instalación, vamos a subir más aún el consumo. Pero no es así. Nosotros ya hemos visto las recomendaciones de velocidad en verano. Entonces, en verano, claro, si estamos entre un 25 y un 80%, un 90%, pues no estaríamos llegando al máximo nunca de 350 vatios que tiene este motor. Estaríamos a lo mejor en 200 vatios. Y esto ocurre también con los modelos grandes. Al final, los modelos grandes los hay de 1000 vatios y de 1500, pero si no trabajan al 100%, jamás van a alcanzar esa cifra. Entonces, estaríamos seguramente consumiendo pues entre 300 y 600 vatios, que para una cobertura de 1.500 o 2.500 metros cuadrados, la verdad que es una cifra muy, muy, muy baja. Aquí os he querido poner también un ejemplo de cómo el ventilador Air Max, este es el modelo de 660, que para este año ya no va a estar, va a ser cambiado por uno de 24 pies o 7,3 metros. Entonces, este era el ejemplo que teníamos para que veáis un poco que justo debajo del ventilador es donde se produce la mayor velocidad, pero sin embargo, la altura que alcanza este cono, porque ya no es una columna de aire, sino que es un cono, es muy alta, llega hasta 4 metros de altura cuando a una distancia de 16 metros aproximadamente del centro del ventilador. Con lo cual nos aseguramos de que cubrimos perfectamente a todas las personas que puedan estar en su radio de acción. Porque habían veces que el flujo de aire se quedaba pues por debajo, ¿no?, de la altura de la persona, entonces no se llegaba a notar bien, pero en estos casos, al variar las aspas y lo que llamamos las end caps, que serían las puntas de plástico que cierran las aspas, pues hemos logrado que en vez de tener una columna de aire hacia abajo, se generen conos de aire que nos permitan abrir mucho más este aire, ¿no?, generado. Este es un ejemplo que nosotros compartimos con IKEA Valencia. Fue un estudio que hicimos de cuando nos comunicaron los consumos que tenían mensualmente, y entonces les dijimos lo que podíamos nosotros ahorrar
cuando instalaran ventiladores para ayudar a su sistema de climatización. Entonces nos encontramos con una tasa de rentabilidad de la inversión del 80,10%, una amortización del sistema en 1,25 años. Esto es muy interesante que lo propongáis también, además de los datos de confort, de, por ejemplo, la herramienta que hemos visto online o con el diagrama de la HS. Si el cliente os facilita unos datos de consumos que tienen en el momento antes de instalar los ventiladores, podríamos calcular, pues, para los meses valle que no enciendan la alimentación, para los meses de verano que puedan tener un 25% de ahorro, que eso está comprobado. Incluso en casos de ciudades frías, para los meses de invierno podemos lograr el 45% de ahorro, que ahora explicaremos más adelante cómo se consigue. Pero entonces, eso lo pondríamos por mes y entonces podríamos sacar el ahorro tanto económico como en kilovatios y además, algo muy interesante también, explicarles que también reducimos las emisiones de CO2. En el gráfico aquí podéis ver, pues, tanto el consumo que tenían antes de instalar los ventiladores como el consumo que han tenido instalando los ventiladores. En este caso fue con la empresa Magnovent, con la que es la distribuidora de Anemoy en Europa. Pero al final con cualquier ventilador Anemoy HVLS conseguimos exactamente lo mismo. Entonces es un ahorro bastante importante y sobre todo una recuperación de la inversión muy rápida. Muy interesante para el cliente porque al final, a partir de que ya recupere esa inversión, ya todo es un ahorro para él en su factura de electricidad. Este es el caso del aeropuerto de Valencia, donde se instalaron 17 ventiladores en el año 2015. Entonces, ellos nos facilitaron también los datos con y sin ventilador y además unas gráficas de consumos, donde se ve también pues, que el tiempo de amortización fue de 1,3 años. Es muy poco también. Y desde entonces la verdad que se están beneficiando de unos ahorros espectaculares y gracias al aeropuerto de Valencia pues conseguimos otros 18 aeropuertos en España y estamos en estudios con alguno de Francia para ver si seguimos instalando este tipo de soluciones con climatización. En invierno, pues nosotros recomendamos, si lo hacemos manualmente, funcionar el ventilador, pues tenerlo en impulsión cuando la altura sea superior a 8 metros. ¿Por qué es esto? Porque si lo tuviéramos en extracción, le costaría mucho más hacer recircular el aire, además de que lo tendríamos a una potencia mucho mayor. Entonces estaríamos gastando más electricidad con nuestro ventilador de la necesaria para mezclar el aire. Entonces, lo colocamos siempre en impulsión a una potencia muy baja, de entre 5 a 15% de velocidad. Y entonces con esto ya estamos mezclando todo el aire de la sala. Cuando lo ponemos en extracción ya sería para alturas menores a 8 metros, potencias, eso sí, de 30 a 50%. Y en este caso se evitan las molestias de la brisa cuando hace frío, ¿no? No es conveniente crear una brisa interior en el edificio cuando estamos en invierno. Entonces, por este motivo, a tan poca altura lo pondríamos en modo invierno o extracción. Esto también se puede hacer automáticamente con el magnocontrol que tenemos. Entonces, en este caso se instalaría un sensor de suelo y otro de techo y también se configuran unas diferencias de temperatura entre ellos y automáticamente se va regulando e incluso
cambia el sentido de giro cuando sea necesario y demás los ventiladores. Entonces, la idea de invierno es aumentar la temperatura del suelo, a nivel del suelo, aprovechando todo el aire caliente que está en la parte del techo. Entonces, aquí vemos que, claro, al final, por tendencia natural, el aire caliente siempre ocupa las capas superiores dentro del edificio. Entonces, si podemos recuperar esto, pues obviamente no hará falta que nuestro sistema de calefacción esté trabajando al 100% y que aún así no consigamos la temperatura que deseamos. Entonces, gracias al estudio de Liverpool que veremos ahora a continuación, se ha visto que podemos conseguir ahorros de hasta el 45% en invierno. Es muy significativo. Entonces, con climatización y el ventilador HVLS, la temperatura a nivel del suelo quedaría más o menos como si fuera la media entre la temperatura del techo y la del suelo. Que teniendo en cuenta que puede haber una diferencia de 0,5 a 1 grado por metro de altura, pues nos podemos encontrar sitios muy fácilmente con entre 8 y 10 grados de diferencia entre suelo y techo, con lo cual aprovechar esos 4 o 5 grados de más que podemos hacer a nivel del suelo por lo que decíamos antes de ese consumo tan bajo al 15% de velocidad, es espectacular. La verdad que es una forma de ganar temperatura donde están las personas, donde realmente se necesita, de las mejores que hay. Entonces, vamos a pasar a explicar el caso de estudio de la Universidad de Liverpool, donde vemos una comparativa entre un edificio con el ventilador apagado y otro con el ventilador encendido. Vemos que cuando la calefacción por aire está encendida en el edificio, toda la temperatura cercana a los 25 o 30 grados está en la parte alta y, sin embargo, en la parte baja estamos en 15 grados aproximadamente. Entonces, lo ideal pues es poner el ventilador en marcha y vemos en la parte derecha que toda esa temperatura está más o menos ya en torno a los 20 grados, 19. Como vemos aquí, justo las temperaturas medias a los 16 metros estaríamos en 20,3, a los 9 metros de altura estaríamos en 20 grados y en el 1,5 metros de altura donde realmente es necesario, hemos pasado de tener 16,9 a tener 18,9. Pero ¿qué pasa? Que hemos, además de tener mejor temperatura, nuestro sistema de climatización ha pasado de estar gastando 72 kilovatios a estar gastando 48 kilovatios. Con lo cual lo hemos podido bajar de potencia. Gracias a esto, pues no trabaja constantemente al máximo, no tendremos tantas averías, no tendremos tanto gasto en mantenimiento de las máquinas de aire acondicionado y la temperatura aún así vamos a conseguir que sea mejor. Las emisiones de CO2, por si también queréis compartirlo con vuestros clientes, pues nosotros tenemos calculado que un kilovatio eléctrico es aproximadamente 0,46 kilogramos de CO2. Entonces, cada vez que ahorramos un kilovatio, podemos reducir muchísimo las emisiones a la atmósfera, que esto también es muy importante para el medio ambiente. Otras opciones que tenemos para la reducción de energía, pues por ejemplo tenemos el aislante cerámico. Si habéis
lo habéis estado viendo en nuestra web, pues es un aislante que se aplica como si fuera una pintura. Está basado en esferas de cerámica líquida que en el interior tienen vacío, con lo cual cuando se seca después de la aplicación queda como una capa de vacío que impide que tanto el frío como el calor pasen a través de ella. Además de que aísla del ruido e impermeabiliza de la lluvia. Sin embargo, sí que permite que la superficie donde está aplicada transpire, con lo cual no se generan humedades en esa pared. Reducimos transmisiones de radiación en un 95%. Esto es muy importante porque aquí, por ejemplo, se ve una comparativa de un techo de chapa metálica donde se ha aplicado esta solución y donde no se ha aplicado esta solución. Pues la reducción de temperatura estaríamos entre 25 y aproximadamente entre 35 y 37 grados. Son 10 grados simplemente por aplicar el aislante y además nos evitamos el efecto que crea de radiación hacia adentro esa chapa metálica cuando está caliente. Esto se puede aplicar tanto con rodillo como con pistola. Esto sería un ejemplo de aplicación. Y esto es un caso de éxito que realizamos aquí en Valencia, en la fábrica de Ford, donde se midieron las temperaturas después de la aplicación porque el cliente no quiso pintar la puerta y sin embargo pintamos toda la fachada, pero veis que la puerta alcanza una temperatura de 54 grados y sin embargo el resto de la chapa metálica de 33 grados, con lo cual la diferencia es superior a 20 grados. En este caso es que por la tarde pegaba el sol directo y la verdad que la chapa se ponía sobre 55-60 grados todas las tardes y eso se metía luego en el interior. Pues este producto tiene una garantía de 20 años. Aplicaciones de nuestros ventiladores: aeropuertos, estaciones, industria, logística, centros comerciales, granjas, talleres, concesionarios, gimnasios, oficinas y colegios. Esta, por ejemplo, es una de nuestras oficinas en Valencia. Hoteles, hostelería, viviendas y cualquier otra aplicación que se os ocurra donde podáis instalar los ventiladores. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí la presentación. Ok, Esperamos a más preguntas. a partir de este momento, pues si los participantes, nuestros asistentes tienen alguna inquietud, con gusto las podemos resolver. Me pueden escribir en el chat, yo les acciono el micrófono. Bueno, en el momento no tenemos inquietudes. Queremos hacer una rifa entre nuestros asistentes. Juan, Sí, que hiciéramos una pregunta técnica referente a la presentación para que alguien nos la responda. Estaremos rifando unos cursos de una academia de fundamentos técnicos relacionados con temas de ventilación, manejos de software. Son charlas que se están dictando los sábados, la verdad muy productivas. Entonces, Juan, te pido de pronto tu ayuda para que hagamos una inquietud, una pregunta
para que alguien pues nos la responda. Muy bien, podríamos preguntar qué tipo de ventilador usarían en un espacio con gran humedad, por ejemplo. Sí, básicamente son tres referencias de ventiladores. Claro, Entonces si los no, pues invitamos a que no se me ocurre levanten la también, mano. se me ocurre también quizá, pues, qué ventilador usarían a partir de 10 metros de altura, por ejemplo. Ok, sí. No, no, Juan, no responden. Pues bueno, para todos les comento, en realidad tenemos tres referencias de ventiladores, son Air Slim, Air Max y Air Pro. Eh, el Air Max tenemos una protección de un IP65 y el Air Pro tenemos una protección de un IP55. Exacto. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta, Juan, del tipo de altura para la selección del equipo, te pido tu ayuda con la respuesta. Sí, sobre todo a partir de 10 metros, nosotros recomendamos o bien el Air Max o bien el Slim L o el Air Pro L, dependiendo del tipo de ambiente donde se encuentre, pero siempre recomendaríamos un motor de 1000 vatios o superior. Ok. Eh, pues bueno, no siendo más, le agradecemos a todos nuestros asistentes el hecho que nos hayan acompañado el día de hoy. Desde la Minadería estamos dictando webinars los miércoles cada 15 días. Entonces los invitamos a que estén pendientes a través de nuestros asesores comerciales para que podamos participar de estos espacios. Juan, te quiero agradecer el hecho que estés aquí el día de hoy. Sí, os Sé que en agradezco España igualmente. sé que en España la franja horaria pues impide Sí, bastante este tipo de reuniones. Em, y a todos nuestros asistentes les dejamos en el chat nuestros correos electrónicos en caso tal de que requieran algún tipo de asesoría técnica. Lo pueden hacer a través del correo, lo pueden hacer a través de nuestros asesores comerciales. Bueno, siendo más, me despido y hasta una próxima. Muchas gracias a todos por haber asistido. muchas gracias, Alexander. Un saludo.